Hola hermanos y hermanas, un gusto. Me presento, soy el hermano Jonathan Sánchez y voy a estar compartiendo con ustedes esta última parte de esta asignatura que es el ministerio con niños. ¿Ya? Algunos de ustedes me conocen, otros a lo mejor no, soy totalmente desconocido, pero frente a cualquier duda, consulta, por favor contáctense conmigo. Les dejo mi WhatsApp o a través del Pastor Luis o algunos de los hermanos. Igual les dejo mi teléfono para que se contacten conmigo, más 569-6735-5046. ¿Ya? Así que por correo también el hermano Luis ahí va a estar compartiendo con ustedes. Hermanos, hermanas, voy a compartir lo que significa lo que tenemos que ver, lo que ustedes van a estar recibiendo y también cuáles son las tareas o el cronograma de trabajo que vamos a estar desarrollando. Aquí yo les dejo y les vuelvo a explicar que esta asignatura de Ministerio con Niños, nosotros vamos a estar enfocados en las últimas dos unidades o contenidos del curso que tiene que ver con fundamentos de la clase y modelos de la clase, la práctica y la estructura. Ahí en esas dos vamos a estar nosotros viendo a partir de el día o de esta semana. ¿Ya? Aquí tenemos un cronograma de trabajo donde en esta semana, del 2 al 6 de noviembre, nuevamente aquí están las dos unidades fusionadas y hoy ya están apreciando el video uno que es el maestro, el niño y la lección bíblica, y para eso ustedes van a tener un quiz que responder y también se les va a asignar una lección bíblica para que desde ya puedan comenzar a trabajar en esta lección bíblica. Es decir, todo lo que hoy ya vamos a comenzar a ver de forma teórica, ustedes lo van a tener que poner en forma práctica a través de esta lección bíblica. La próxima semana vamos a tener un segundo video. Desde el 9 al 13 de noviembre va a estar disponible y ahí vamos a estar viendo la lección bíblica 2, la continuación de lo que hoy vamos a comenzar a ver, y la planificación y preparando lo que es la lección bíblica, también asociado a un quiz. Siguen trabajando con la misma lección bíblica y ponen en práctica lo que van a estar viendo en este video número 2. ¿Ok? De la semana al 15 al 20 de noviembre ustedes van a tener una videollamada donde nos vamos a juntar un ratito, donde vamos a tener una reunión y ahí ustedes van a poder aclarar sus dudas si es que no lo han hecho con anticipación a través de diferentes medios de esta lección asignada, qué es lo que tienen que hacer, cómo van avanzando, qué dudas tienen, qué es lo más difícil y obviamente poder retroalimentar, ayudarles en que les pueda salir bien. Hermanos, hasta el 27 de noviembre voy a recibir lo que significa dos productos o dos cosas con las cuales ustedes van a ser evaluados aparte de los quiz. Uno es la planificación de la lección bíblica asignada de acuerdo al modelo que vamos a estar viendo dentro del video uno y video 2. Y en segundo lugar, que esa misma planificación que ustedes hacen de esta historia bíblica, usted la transforme en una clase y tenga un video. ¿Ok? Entonces va a tener que realizar, por un lado, número uno, una planificación de lo que significa su lección bíblica y en segundo lugar, va a tener que hacer un video con esa misma clase. Así que les animo desde ya a que les pueda ir muy, muy, muy bien y también vayan preparando los tiempos para esto. Ok, vamos entonces a lo que es el contenido del video uno, tal como dice ahí, el maestro, el niño y la lección bíblica. Esta es la clase número uno. Entonces, esos son los contenidos que vamos a estar viendo. Qué importancia tiene el maestro, qué es lo que nos dice la Biblia, lo mismo para el niño y la lección bíblica. Veamos, número uno, el maestro, y vamos a estar viendo, analizando un poquitito cuál es el ministerio de la enseñanza bíblica y también vamos a estar viendo las características del maestro. Ustedes tienen un material de apoyo para el alumno donde van a estar especificada o profundizar estos temas que ahí aparecen solamente con los títulos. Bueno, hermanos, enseñar
enseñar la palabra de Dios es uno de los privilegios más maravillosos que uno puede tener en el mundo, y si es enseñar también a los niños, yo creo que es un doble privilegio. Las escrituras nos enseñan que él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estoy leyendo Efesios 4, versículo 11 en adelante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios te quiere utilizar, y si de una otra forma tú estás preparándote en lo que significa la lección bíblica y el ministerio con niños, bueno, es un tremendo privilegio. Eh, Explicar y enseñar verdades bíblicas no solamente significa dar una lección un día sábado, un día domingo u otro día de la semana, sino que también involucra otra serie de cosas que no solamente es el contenido del mensaje, sino que es vivir de acuerdo al mensaje que se está enseñando. ¿Qué significa esto? El poder ser ejemplos, ejemplo de los niños, que los niños son los cuales usted como maestro, como maestra, le va a estar enseñando. No solamente tú te preocupes los tiempos en los cuales dura tu clase, sino que puedas preocuparte de ellos al finalizar la clase, durante la semana, saber de ellos, preocuparte de cómo está su salud, preocuparte de por qué no vino a clase, con qué ánimo está llegando a la clase en la cual se están reuniendo. Entonces, el ministerio de la enseñanza bíblica, por un lado, no solamente es poder enseñar, sino que hay una responsabilidad mayor de ir instruyendo, discipulando, hermano y hermana, pastoreando la vida de un niño. Nuestros ejemplos hablan mucho más que nuestras palabras. Y, y eso también nos debe llevar a que no solamente nuestras palabras sean palabras huecas, sino que también sean palabras que podamos edificar y que tengan sentido. Bueno, el apóstol Pablo claramente dijo ahí en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Entonces, ¿qué significa? Eh, que de otra forma uno debe examinarse y debe evaluar si realmente estamos capacitados para poder enseñar la palabra de Dios. Esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra que es real, es la palabra de Dios que podemos y que Dios nos está llamando a poder compartir. Hermano, hermana, no se trata de que usted o yo seamos perfectos, pero sí que tengamos em, el sentido de seguir madurando en lo que es la relación con Dios. El ministerio de la enseñanza bíblica es un ministerio y un privilegio maravilloso. Si tú estás involucrado, bueno, qué bien. Vamos a ver el segundo punto que está ahí del maestro, que son las características del maestro, lo que se denominan las 5C del maestro. Yo le puse así las 5C del maestro, y que tiene que ver con algunas características que ustedes pueden apreciar. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo que estábamos viendo sobre el ministerio de la enseñanza bíblica, y aquí estamos viendo las características del maestro. Estas 5C del maestro tienen que ver con que el maestro sea creyente, consagrado, con convicciones, convencido y compasivo. ¿Ya? Vamos a ir analizando a estas 5 características en el sentido de que, número uno, ¿qué significa que sea creyente? Hermano, hermana, es imposible presentar a Jesús como tu Señor y Salvador si es que primero no es tu Señor y tu Salvador. Entonces es necesario que quien enseñe de la palabra de Dios sea un creyente, que sea obviamente una obra hecha por Dios mediante el Espíritu Santo, y que quien va a enseñar de la palabra de Dios sea realmente un creyente. Pablo le decía a Timoteo, yo sé a quién he creído. Y la pregunta es,
¿Tú realmente eres un hermana en la fe? ¿Sabes qué? Para el inconverso, la palabra de Dios es locura. ¿Y cómo va a enseñar a alguien que la palabra de Dios es locura? Va a estar enseñando de la Biblia. Entonces, el primer requisito es que todo maestro debe ser un creyente genuino en Cristo Jesús conforme a las Escrituras. Una segunda característica es que debe ser consagrado, es decir, que tiene que tener una vida de integridad y de comunión con Dios diariamente. Esto significa que cada uno de nosotros debe seguir una vida y una vida de integridad, una vida con luchas, con dificultades, pero buscar obviamente de Dios. La escritura nos dice que debo proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y este seguir, este proseguir a la meta, significa que no significa que no vamos a pecar, sino que cuando peque reconozca que tengo un abogado, que debo pedir perdón, que debo confesar mi pecado y que debo tener una vida consagrada a Dios a quien me ha llamado. Es importante, hermano, hermana, que podamos estar atentos a, a esto. Un tercer requisito es que todo maestro debe tener, en este caso, convicciones, que debe tener convicciones, en este caso, específicamente por lo que significa la palabra de Dios, que es convicciones en relación a que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es la palabra que Dios está hablando a tu vida, a mi vida, y que es infalible, inerrante, inspirada por Dios. Eh, Timoteo podía dar fe en este caso, y Pablo hablaba de él, que desde la niñez sabía de las sagradas escrituras, la cual lo podían transformar en una persona sabia en este caso. Pero también las escrituras nos están dando un mandato, y debo tener, un maestro debe tener las convicciones de la obra que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. ¿Ya? Cuarto característica, un maestro debe ser convencido, convencido de que quien está llamando es el Espíritu Santo para desarrollar esta hermosa labor. Ya les compartí ahí Efesios capítulo 4 versículo 11, 12, 13, y claramente nos está diciendo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros con otros dones, y a unos pastores y maestros, estando persuadido de quien comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Dios te está llamando por medio del Espíritu Santo para desarrollar, y debes estar convencido de esto. La iglesia local, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Lo mismo que hizo con Pablo, con Silas y otros hermanos, con Bernabé, donde dijo, oye, apártenme. El Espíritu Santo llamó y apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra. Pero ¿qué hizo la iglesia local? En este caso, la iglesia de Antioquía confirmó obviamente ese llamado, porque eran personas que estaban siendo consagradas, que tenían convicciones y que obviamente eran creyentes en Cristo Jesús, sirviéndole a Él, y obedecieron entonces este llamado. Si usted tiene un don, bueno, ponga en práctica este don, estas habilidades, estos talentos para la obra de Dios. Hermano, hermana, no tiene que ver con un título el estar convencido de que Dios me quiere utilizar. No quiere y no tiene que ver con que usted a lo mejor tiene dificultades en la enseñanza. Bueno, Dios va a ir haciendo una obra en usted. Lo importante es que usted debe estar convencido de que quien te está llamando es Dios, que es el Espíritu Santo. Pero no de que estés convencido porque un hermano o una hermana te llamó, sino que realmente que estés convencido de quien te llamó a esta labor
es Dios. Finalmente, finalmente, la quinta característica es que la quinta C del maestro, el primero era creyente, consagrado, con convicciones, convencido y finalmente compasivo. ¿Y por qué compasivo? Porque Jesucristo eh, fue compasivo. De Jesús se dijo que tuvo compasión y al ver las multitudes ahí en Mateo 9:36, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si Jesús vio a la multitud con compasión, bueno, un maestro también debe ser compasivo, perdón, con quien le va a enseñar la palabra de Dios. Y recuerde, compasivo también significa, y dentro del contexto, es que la obra que usted va a estar haciendo como maestro en la vida de los niños es para que ese niño llegue a la perfección hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sabes que también hay que tener compasión por eso, porque Dios te quiere utilizar a ti. Primero, que vemos del maestro, que este maestro, esta maestra por la cual también tú, hermano, hermana, te estás preparando, eh, es un ministerio maravilloso, es un ministerio tremendo, pero que este maestro tiene algunas características, que son estas 5 C del maestro. Hermano, hermana, Dios está llamando a obreros para que le puedan servir y servir también en la enseñanza, en este caso con, con niños. Así como dentro de lo que significa la lección bíblica vamos a tener a un maestro, también vamos a estar viendo, bueno, al niño, que en este caso es quien recibe la enseñanza de parte del maestro, ¿ya? Del siervo, quien va a estar obviamente compartiendo. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer y una pregunta que también quiero compartir con ustedes. ¿Cómo consideramos a los niños? O también preguntar, ¿consideramos a los niños como algo importante? Bueno, vamos a estar viendo, vamos a estar compartiendo también el niño en la Biblia, su condición espiritual, características de cuerpo, alma y mente y las potencialidades del niño. Esos son los 4 temas que vamos a estar viendo dentro de lo que significa el niño. Lo repito, el niño en la Biblia, su condición espiritual, características de cuerpo, alma y mente y las potencialidades del niño. Es importante, hermano, que si Dios está trabajando en usted y también Dios ve al niño de una forma, eso significa que Dios quiere que usted vea al niño de la misma forma en que Él obviamente lo está viendo. Aquí podemos ver 2 cosas. Primero, el niño en la Biblia lo vamos a ver tanto de lo que significa el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, de forma bien rápida eh, y cómo obviamente Dios les da importancia, ¿ya? En el Antiguo Testamento, como nosotros podemos considerar, Dios considera a niños. Es más, algunos niños sirvieron en el templo, niños que en este caso fueron reyes, entre otros, niños que fueron salvados de las aguas para posteriormente salvar y rescatar al pueblo de Israel, desde Egipto. Entonces Dios va tomando de una u otra forma, también en Salmos también se habla acerca de los niños y cómo para Dios un niño, incluso antes de nacer, es importante y Dios lo cuida. En el Nuevo Testamento ya podemos ver y especificar, ejemplo, cuando Jesús se reunió con algunos niños y qué es lo que hizo y que después vamos a profundizar un poquitito en uno de los siguientes puntos en relación a las potencialidades, cómo Jesús miró a los niños y cómo también nosotros debemos mirar a los niños. Si el niño es mencionado,
es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, entonces Dios le da una importancia. Y la Biblia habla acerca de los niños y Jesús les da importancia. Bueno, entonces usted, hermano, hermana, tiene que hablarles de Dios a los niños y también tiene que darles importancia. Muchos consideran que el niño no es tan importante porque es más importante una persona adulta. Eh, Alguien dijo que eh, la salvación de un alma siendo niño es el doble de un alma siendo adulto. ¿Por qué? Uno se puede preguntar. Bueno, porque el niño tiene toda una vida por delante para crecer y edificarse espiritualmente. En cambio, un adulto no es así. Ahora, es importante que consideremos lo siguiente. ¿Usted se ha puesto a pensar en su vida, eh, digamos, cuán importante es que un niño reciba el Evangelio? Y se lo planteo de la siguiente manera. El otro día, analizando un poquitito varios pastores que uno conoce, el 80% de ellos, el 80% de ellos conoce a Cristo como su Señor y su Salvador desde la niñez. Yo sé que muchos de los que están escuchando esta clase y están tomando este curso eh, son creyentes desde niños y desde niños escucharon las palabras de Dios, lecciones bíblicas. Y eso va dejando una huella en sus corazones y en su mente que Dios obviamente va obrando. Ojo, no estoy diciendo que no es importante que una persona adulta se convierta, yo no he dicho eso, sino que cuán importante es que un niño desde pequeño pueda escuchar la palabra de Dios. Pero veamos su condición espiritual. Su condición espiritual, y aquí uno puede decir, bueno, tenemos lamentablemente malas noticias. Si uno analiza y ve el versículo que está ahí, Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Salmo 51 también nos está diciendo que en pecado me concibió mi madre. No hay justo ni aun uno, y Romanos también nos habla, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es lamentable pensar que muchos maestros procuran alimentar a niños que están muertos espiritualmente. Esto, si uno lo lleva también a Efesios 2, capítulo 2, versículo del 1 al 8, refuerza la idea que entre estos versículos de que debemos de una otra forma considerar que el niño espiritualmente está lejos y muerto, lejos de Dios y muerto espiritualmente. No podemos pensar que los niños, por ser niños, son angelitos, es que son muy buenos. Bueno, la escritura nos dice que su condición espiritual es que están lejos, lejos de Dios. Eso no significa que nosotros los vamos a tratar mal, sino que todo lo contrario, nos tiene que mostrar la urgencia, nos tiene que mostrar la importancia que tiene de que ese niño, antes de que tú lo puedas edificar espiritualmente, tú le puedas presentar a Cristo, al Salvador, a quien dio su vida. Tal como dice el versículo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero un niño, por naturaleza, está lejos de Dios. Hay muchos padres que lamentablemente no se preocupan por la vida espiritual de sus hijos y cuando se dan cuenta ya es tarde. Estas nuevas generaciones necesitan escuchar la palabra de Dios, el mensaje de salvación. El niño en la Biblia es importante. Su condición espiritual, lamentablemente, es lejos y separada de Dios. Pero veamos y sigamos avanzando. Características de cuerpo, alma y mente. Hermano, yo sé que hay muchas cosas que probablemente no se logran profundizar, pero también tiene que ver con la clase y espero podamos rescatar aquellas cosas más significativas.
Bueno, no podemos tratar a todos los niños, no todos los niños son iguales y hay muchas cosas que pueden influir en la conducta, en el comportamiento de un niño. Por ejemplo, si es hombre o mujer, eh, la edad que tiene, el contexto familiar que tiene, el lugar donde eh, vive, el entorno donde se desarrolla, lo que hasta el momento ese niño ha recibido del punto de vista intelectual o emocional, su propia personalidad. Entonces, no podemos tratar a todos los niños por igual, ni podemos esperar que todos los niños se comporten de la misma manera. Lo que sí debemos entender es que todos los niños tienen una necesidad y es la que vimos en el punto anterior. Todos los niños que llegan a tu clase, tú debes considerar que ellos están muertos espiritualmente y tienes que presentarles a Cristo, que tú eres el maestro y que tienes que edificar y tener compasión por ellos, presentarles la palabra de Dios, pero debes reconocer que en tu clase te vas a encontrar con un grupo claramente homogéneo, a lo mejor de edad, pero heterogéneo al mismo tiempo en el sentido de que son diferentes unos de otros. Te vas a encontrar con niños muy tranquilos, con niños que se están desarrollando, que están creciendo, que están teniendo muchas dificultades, con niños que a lo mejor son más introvertidos, otros más extrovertidos, y claramente es algo que tú debes considerar. Cada niño tiene su característica, tanto en términos físicos, en términos intelectuales, pero también en términos del alma, en términos de lo que significan sus emociones. Es importante que tú también puedas reconocer esto, que no a todos los niños obviamente se les puede estar tocando los mismos temas. Eh, por ejemplo, por más que un niño lo quiera, sería eh, re difícil estar explicándole acerca del apocalipsis, por más que tú manejes como maestro de forma extraordinaria el apocalipsis, porque tiene que ver con que le vas a estar enseñando, pero contextualiza las características de cuerpo, alma y mente de esos niños. Finalmente, el potencial. El potencial en términos de los niños, y ahí vamos a ir a un texto que está en Mateo capítulo 18 y que por favor, hermano, obviamente en la medida de lo posible puedas buscarlo también ahí en tu Biblia, y que está hablando acá nuestro Señor eh, Jesucristo. Versículo 1 en adelante dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Ya? Después nos podemos saltar al versículo 14, porque sigue hablando del contexto. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. En el versículo 10 teníamos, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que es un sign que les en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí en el capítulo 18 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo está hablando y da varios conceptos. ¿Sabes qué? Estando los discípulos que le están preguntando, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús no eligió a ninguno de los apóstoles, ni de los discípulos, a ninguno de sus seguidores, a ninguno de los 12, sino que eligió a un niño. Y refuerza lo que estábamos viendo anteriormente, que yo les decía que aquí lo vamos a profundizar. Jesús elige a un niño y a él lo pone, en este caso, como un ejemplo. Versículo 2 de Mateo 18 dice, lo puso en medio de ellos, lo pone como ejemplo de quién es el mayor en el reino de los cielos.
Versículos 3 y 4 dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Voy a leer un comentario, dice, solo entran en el reino quienes como niños tienen una actitud de confianza y humildad. Estas personas dependen del amor de Dios, el Padre, nunca dudan de la bondad de Dios y aceptan con gratitud las bendiciones que Él les da. Jesucristo trató así a los niños, que debemos ser como niños, humildes. Es más, lo refuerza después en el versículo 6, que dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. ¿Sabe que mientras más van creciendo una persona, más duro se va poniendo del punto de vista del corazón? Intelectualmente tiene una cosmovisión que va afectando a lo que es el mensaje de Dios. Ojo, no estoy diciendo que no creo en el poder que tiene Dios para salvación y la obra del Espíritu Santo. Pero cuán importante es que nos demos cuenta, hermano, hermana, que Dios está mostrando que los niños pueden creer fácilmente. Versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hermano, si hay un niño que llega a tu clase, predica el Evangelio. Predícale el Evangelio. Probablemente ese niño puede ser que nunca más lo veas. Organízate con tu equipo, organízate con los hermanos que trabajan con los niños, para que al menos uno de ellos, si es que no eres tú, le pueda predicar el Evangelio, pueda mostrarle a Cristo, pueda mostrarle que en Cristo hay vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto en este caso el niño en la Biblia, cuán importante es su condición espiritual, características de cuerpo, alma y mente y las potencialidades del niño. ¿Ya? Les repito, eso ustedes lo pueden seguir profundizando en el material que les dejé ahí a disposición. Hermanos, si nosotros viéramos a los niños como Jesús los ve, cuán distintas serían nuestras iglesias. Pasemos al último contenido que tenemos preparado para hoy, que tiene que ver con la lección bíblica. ¿Ya? Entonces ahí vamos a estar viendo tres cosas que son, ¿qué es una lección bíblica? Estructura de la lección bíblica y finalmente el propósito de una lección bíblica. Vamos a ver cada una de ellas entonces, ¿qué es una lección bíblica? Entonces, ahí dice una lección bíblica, es una presentación oral de la palabra de Dios que contiene una verdad con el propósito de, doble propósito, doble propósito. Primer propósito, llevar a la conversión y o, en este caso, edificar a quien la escucha. Ahora, ojo, esto no es solamente para un niño, sino que esto también tú lo puedes aplicar para jóvenes, adultos. Cuando tú estés dando una lección bíblica, ojo, cuando estés compartiendo en la universidad con alguien, cuando estés compartiendo con tus hijos, bueno, una lección bíblica te lleva para que tú puedas, a través de la verdad que está inserta en la palabra de Dios, llevar a la conversión a esta persona o edificar espiritualmente a ellos. Ahora, el maestro debe diferenciar de acuerdo a lo que sabe del niño, si este niño primero necesita a Cristo como su Señor o si necesita edificarse. Recuerda que una persona que no tiene a Cristo, la palabra de Dios es locura, está muerto espiritualmente. Entonces lo primero que tiene que tener ese niño es vida espiritual. Y la obra del Espíritu Santo va a actuar en eso a través de su palabra. Bueno, una lección bíblica para niños se basa en una narración de la palabra de Dios, pero no solo es eso, de que puede tener una o varias enseñanzas, verdades que el maestro debe saber compartir, debe extraer de la lección bíblica y que debe
compartirlas y que obviamente están de acuerdo al contexto en el cual están. Me explico, no significa que yo quiera enseñar algo y busque una lección y vaya a forzar eso, no, sino que el mismo texto te va a ir diciendo cuál es la enseñanza que se tiene. Esto quiere decir algo muy importante, hermano, y es que no solo se van a contar historias bíblicas, sino que vamos a enseñar lecciones, verdades bíblicas y transmitirlas con un doble propósito, llevar a la conversión y edificar a quien escucha. ¿Ya? Eso es una lección bíblica, eso vamos a estar aprendiendo. ¿Cómo? Bueno, aquí vamos a ver un panorama un poco general, la estructura de lo que significa la lección bíblica. La estructura, yo trato de compararla, asimilarla, hacer una analogía con lo que es un vuelo en avión. ¿Ya? Entonces, por un lado, vamos a tener un vuelo en avión y por otro lado vamos a tener la lección bíblica. La lección bíblica tiene tres partes. La introducción, desarrollo de eventos, climas y conclusión, como paso 3. Así como también un vuelo en avión tiene un despegue, tiene el vuelo propiamente tal y tiene el aterrizaje. Bueno, el paso 1 comparativo es que el avión despega, tu historia bíblica, tu lección bíblica tiene una introducción, está despegando. Después viene el vuelo, ¿sí? Y que es el desarrollo de todos los eventos de la historia bíblica para después llegar al aterrizaje. Bueno, es el clímax y la conclusión de tu historia bíblica, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver también otra figura que tiene que ver con la lección en términos de que tiene una introducción, tiene eventos, ¿ya? Desarrollo de eventos, y esta es la parte más larga hasta llegar perdón, al clímax y finalmente llega a una conclusión. Esto porque está eh, con una línea hacia arriba, es porque en la medida que tú logras captar la atención, el niño a través de los eventos va captando la atención, ¿ya? Va captando la atención hasta el momento del clímax, que es el momento de máxima tensión, y llegas a la conclusión y después ya la atención del niño obviamente casi desaparece, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en esto? Es que la introducción es, en este caso, la introducción es la parte de la lección que es como el imán, ¿verdad? Es esa parte donde tú tienes que atraer al niño y es el mejor momento de captar la atención, pero es el peor momento de perder la atención del niño. ¿Ah? Es cuando tú comienzas la introducción, ¿sí? Entonces, es importante captar la atención de la audiencia en esta introducción y la forma, obviamente, puede ser muy variada. Existen varias formas de poder realizar una introducción. Ahora, esta introducción debe ser algo breve, debe ser atractiva, debe ser relacionada obviamente a la verdad que tú vas a estar enseñando en tu lección bíblica. Ahora, hermano, hermana, antes de hacer la introducción, ojo, para cuando tú ya estés trabajando, si bien es lo primero que tú le vas a presentar al niño, no partas haciendo la introducción en tu trabajo. Lo primero que tú tienes que hacer es el paso número 2, ¿ya? Pero cuando tú lo presentas al niño, es lo primero que haces y es por eso donde tienes que captar la atención. Me explico, no te esfuerces en preparar primero una introducción sin saber cuál es la historia bíblica que tienes. Primero, preocúpate de saber, profundizar, conocer tu historia bíblica, ¿sí? Y obviamente dedícale tiempo después a la introducción. ¿Cómo hacer una introducción? Bueno, hay varias alternativas, entre otras te puedo mencionar, y también ahí en tu apunte aparecen un acercamiento directo, sin dar nombres, puedes partir contando una historia o parte de ella en términos de cómo va desarrollándose esta historia. Todo comenzó de la nada. Solo había alguien que conocía lo que sería formado después, pero no había nada. Puede ser una forma de partir hablando acerca de la creación, Génesis capítulo 1.
Y eso tiene que ver con un acercamiento directo, que tiene que ver que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y uno se va dando cuenta que en un comienzo solo había oscuridad, desorden, caos. ¿Ya? Eso es una alternativa. Una segunda alternativa puede ser una pregunta. Ahora, para hacer una pregunta, obviamente trata de saber que los niños van a poder responder esa pregunta. Eh, ejemplo, ¿se te ha perdido algo alguna vez? ¿Alguien importante de tu vida ya no está? Son preguntas que uno puede hacer o si alguien conoce a alguien famoso, ¿sí? Y que va a depender del tipo de historia en la cual tú obviamente te tienes que desarrollar. Ojo, hay que tener mucho cuidado con hacer preguntas que uno presupone la respuesta, pero te puedes encontrar con sorpresa o no generalizar porque tu experiencia personal es la experiencia del niño. ¿Qué me refiero con esto? Ejemplo, preguntarle a un niño o asumir que todos tienen papá y mamá, po. Y puede ser que el niño no conozca ni siquiera ninguno de los dos y viva con sus abuelos. Entonces, a veces uno se encuentra con hermanos que dicen, o haciendo una introducción, diciendo, ¿cierto que todos tienen su papá y su mamá? Y no es así, po. Entonces, ojo con las preguntas, tienes que obviamente prepararlas de buena manera. Para eso debes saber y conocer un poquitito a los niños a quienes vas a dar la lección. Lo otro puede ser una ilustración, una lección objetiva, tomar una planta, y si que quieres hablar del crecimiento, mimos, títeres, un video que sea de introducción y que cumpla que debe ser breve, preciso y que te debe dar un pie para lo que es el desarrollo de la clase. ¿Alguna noticia? Un titular, un texto, una cita, va dependiendo, va a depender obviamente de quién son la audiencia de los niños. Eso es una introducción, ¿ya? Después de la introducción, tú ya tienes el desarrollo de los eventos. Desarrollo de los eventos, y si te fijas gráficamente, también es el periodo más extenso donde aquí involucra al maestro en términos del estudio, de conocer la historia bíblica, de saber paso a paso, de forma ordenada, secuencial, qué es lo que dice la Biblia en relación a los eventos. ¿Qué va pasando primero, segundo, tercero, cuarto? Recuerda que esto se asemeja a un avión, ¿sí? Entonces, en la introducción tú hiciste el despegue, ¿ah? Te da confianza y capta la atención. Yo creo que cuando uno ha tomado un avión, el momento de mayor tensión son dos. El primero cuando despega el avión, ¿verdad? Y uno capta partió el avión. Y ya el desarrollo de los eventos es que uno espera que el vuelo vaya de forma ordenada, ¿sí? Entonces, hermano, ustedes se imaginan un vuelo desde Arica a Santiago. Pero se imaginan este vuelo que, oye, parte en Arica, va a Argentina, pasó a Temuco, después a Puerto Montt, se devuelve a Coquimbo y después llega a Santiago. Es un vuelo súper desordenado. Bueno, así también hay hermanos y hermanas que van de un lado a otro, de un lado a otro en la historia bíblica, yendo, volviendo en total desorden. Hermano, el desarrollo de eventos es una secuencia ordenada de lo que está sucediendo paso a paso en la historia bíblica. ¿Sí? Cada acontecimiento que tú vas relatando debe llevar al otro acontecimiento. ¿Sí? Hermano, hermana, esto demanda que tú prepares tu lección, que la leas una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces, hermano? Mire, eh, va a depender de cuánto usted la conozca o cuánto se sienta segura. Mínimo 5 veces, aunque hay personas que nos contaba un hermano que si no han leído el texto bíblico más de 100 veces,
no son capaces de pararse al frente a explicar y a relatar los eventos de ese texto. Esto significa preparación, esto significa leer la historia bíblica, para que no estés enseñando algo que no está en el texto, ¿ya? Y que puede causarte problemas. Lo otro significa que no tienes que confiar necesariamente en tu manual que te pueden pasar para preparar una clase, sino que tienes que ir a la palabra de Dios, a la Biblia, para leer lo que en la Biblia está saliendo de cómo se desarrollan los eventos. Y uno se puede encontrar con varias sorpresas ahí. ¿Cuál es el orden? ¿Cómo van? Y recuerden, Dios nunca dejó nada al azar, ni siquiera el orden de los eventos que aparecen. El desarrollo de los eventos es la secuencia ordenada, lógica de la historia bíblica que tú estás desarrollando o del tema que tú estás, obviamente, preparando. Y finalmente vamos a tener lo que es la conclusión y que esta conclusión tiene un clímax. El clímax es el momento de máxima tensión o álgido, es cuando el problema se soluciona, es cuando el héroe gana, es cuando lo perdido se encuentra, es cuando se termina el misterio. Es el final feliz o no feliz, pero que ahí estaba, se contó todo. Bueno, ahí está el clímax y que también forma parte de lo que significa es la parte final de los eventos y la conclusión es, bueno, ¿qué sacamos a modo de conclusión en términos de lo que significa esta historia bíblica y que debe ser directa, precisa? Ahora, ¿a qué es la conclusión? ¿A qué se asemeja la conclusión con el clima? Al aterrizaje en un avión. ¿Qué es lo que espera uno en un aterrizaje? Que sea tranquilo, que sea ordenado, pero que no dure mucho tiempo. Entonces, si a ustedes le dicen, oye, prepárense porque vamos a aterrizar, y resulta que el aterrizaje lleva más de 10 minutos y sigue volando, 20 minutos y sigue volando, media hora, entonces, ¿qué pasa con usted? Se empieza a preocupar. Bueno, también en una historia bíblica o en una lección bíblica, si la conclusión, el clímax, es cerrar la historia bíblica y usted sigue y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, ¿qué va a pasar con su audiencia? En este caso, sobre todo con niños, lo más probable es que se aburran o con mucho amor y cariño van a poner una cara de atención, pero sus mentes van a estar probablemente en otro lado. ¿Ya? Entonces, ahí usted tiene las tres fases de lo que es una lección bíblica en términos generales. La introducción, el desarrollo de los eventos y la conclusión que tiene también un clímax. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo de lo que es la estructura de la lección bíblica. Vamos a ir a Mateo 18, del 11 al 14, ya estábamos ahí hace un par de minutos atrás, y ahí vemos en términos de lo que significa el texto bíblico. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y Jesús dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, una introducción. ¿Se te ha perdido algo importante en tu vida? ¿Qué harías tú para recuperar lo que se te perdió? Entonces, es una pregunta. Aquí tenemos un ejemplo de preguntas que se están haciendo y que probablemente uno está pensando en que a más de algún niño se le ha perdido algo. Pero tienes que estar atento a que a más de alguno te va a decir, no, a mí nunca se me ha perdido nada. ¿Ya? O que si te perdió, no, no hice nada por recuperarlo. Bueno, es tratar de pasar rápidamente esa parte dando una explicación y obviamente captar la atención del niño con esa pregunta porque piensa, ah, mira, a mí se me perdió algo. Bueno, hoy vamos a ver qué es lo que sucede o seguir con la historia.
Y ahí comienza el desarrollo de los eventos. Ojo, yo aquí lo voy a leer, pero obviamente usted tiene que ir en algún momento explicando esta lección y el desarrollo usted lo puede ver ahí. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Bueno, aquí tenemos la conclusión y que incluye el clima, ¿se acuerdan? Entonces está el desarrollo de los eventos, que es bastante breve, preciso y conciso, y el clima es que la encuentra. Entonces, teníamos una tensión. ¿Cuál era la tensión? Y que tenía que ver con la introducción, es que algo importante se había perdido. Era tan importante, obviamente, para esta persona, para este hombre, que incluso capaz de dejar las 99 por ir a buscar una que se había perdido. Bueno, la encontró. Y ahí, obviamente, la conclusión es que él se pone más feliz por aquella que encontró que por las 99 que no se descarriaron. Y también uno puede incluir el versículo 14 donde dice, así es también lo que Dios quiere, en este caso, que no se pierda ninguno de estos pequeños. ¿Ya? Introducción, desarrollo, conclusión. Ahora, obviamente este es un ejemplo, un modelo que lo vamos a ir trabajando y meditando y aplicando lo que significa la estructura de la clase, pero que también usted va a tener una lección para desarrollar. La última parte de la lección bíblica, y ya para ir finalizando este video número 1, es el propósito de la lección bíblica. El propósito es enseñar verdades bíblicas, enseñar la verdad que se encuentra en el pasaje y enseñar bien una verdad. ¿Ya? Entonces, la última parte es lo siguiente. Dentro de lo que significa enseñar verdades bíblicas, eh, hermanos, es que las distintas etapas de introducción, desarrollo y conclusión forman parte de una estructura, pero ojo, nunca debemos olvidar que detrás de la lección bíblica hay enseñanzas bíblicas que Dios nos quiere dejar. ¿Ya? ¿Recuerdan lo que era una lección bíblica? Era una presentación oral de la palabra de Dios que contiene un doble propósito, o llevar a la conversión, o en este caso edificar a quien está escuchando. En el ejemplo anterior, que era acerca de lo que uno conoce como la oveja perdida, bueno, uno tiene que saber que hay verdades bíblicas en ese texto, en esa historia, que Dios claramente las va enseñando y las va mostrando. Y esa verdad también hay que reforzarla, obviamente, con los niños. ¿Dónde está? Eh, Versículo 11, versículo 14 y entre otros también versículo 13. Entonces, ¿qué verdades bíblicas podemos encontrar ahí? Que estamos perdidos en delitos y pecados. Así como la oveja estaba perdida, tú y yo también estamos perdidos en delitos y pecados. Que así como este hombre fue a buscar, Dios envió a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Versículo 11. Entonces, que la voluntad de Dios, el Padre, no es que se pierda ni siquiera uno de estos pequeños. Son verdades bíblicas que podemos compartir y transmitir y que debemos ser capaces de encontrarla en la lección bíblica. Segundo, enseñar la verdad que se encuentra en el pasaje. Esto significa, hermano, que no debemos forzar una enseñanza. Y dentro de eso es establecer bien el contexto de lo que yo estoy enseñando. Por eso es importante estudiar, investigar, hacer quiénes están presentes en la historia bíblica, quiénes son los personajes, cuál es el contexto, en qué época se escribió, en qué reinado. Diferentes cosas que yo tengo que ir investigando, estudiando sobre la lección bíblica para no equivocarme en lo que significa la enseñanza que estoy transmitiendo. ¿Ya?
Entonces, enseñar la verdad que se encuentra en el pasaje, no la que esté forzada a, porque yo quiero enseñar eso, así que elegí esa historia bíblica y fuerzo algo. La Biblia no nos dice eso y un maestro no debería estar haciendo eso. Y eh, enseñar bien una verdad. Enseñar bien una verdad, obviamente, significa ir estudiando de forma sistemática la palabra de Dios, prepararte para hacerlo. Qué bueno, hermano, hermana, que estés tomando este curso y eso está hablando de que tú quieres enseñar bien una verdad bíblica, que tú te estás preparando para eso, de que Dios te quiere usar para llevar a la madurez a un niño desde el punto de vista de lo que la misma palabra de Dios dice. Así que, hermano, el propósito de una lección bíblica es que tú puedas enseñar verdades bíblicas, puedas enseñar las verdades que se encuentran en el pasaje y enseñar bien una verdad. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Bueno, acabamos de ver el maestro, el niño, la lección bíblica es lo que significa esta clase número uno. Voy a compartir con ustedes después otro archivo de forma aparte para que ustedes puedan seleccionar una historia bíblica que va a ser para ustedes y que también la puedan ir desarrollando, ir viendo en base a lo que es este video, oye, la importancia que ustedes tienen, la importancia que tienen el niño, empiecen a averiguar cuáles son los niños que tienen, pero apliquen desde hoy la lección bíblica en términos de eh, lo que significa que hemos aprendido de la historia o de la lección bíblica en términos de la introducción, el desarrollo, eh, qué es lo que es esta lección bíblica, cuáles son las enseñanzas que tengo que sacar. ¿Ah? Así que, hermanos, que Dios los bendiga y frente a cualquier duda, les reitero, me pueden contactar por correo, por WhatsApp. Así que muchas bendiciones. Nos vemos.